Antes de las rutas, antes de los camiones, hubo rieles y hierros que atravesaron el monte chaqueño y dibujaron caminos donde antes solo había selva y polvo. El tren no solo transportó mercancías, transportó historia, porque en el Chaco muchos pueblos nacieron al costado de una estación. Yo soy Silvana Cocható, trabajo en la Dirección de Patrimonio Cultural del Instituto de Cultura de la provincia del Chaco y fuimos encargados de crear la sala de interpretación de los ferrocarriles en el Chaco. El Centro de Interpretación de Ferrocarriles del Chaco es una sala destinada a contar la historia de los ferrocarriles en el Chaco. Funciona en lo que fue la estación Santa Fe, perteneciente a Ferrocarriles de Santa Fe. Este edificio fue declarado Patrimonio Histórico a nivel nacional y a nivel provincial, y la importancia que tuvo este edificio en la provincia, en la ciudad, hace que hoy tengamos esta sala, este centro de interpretación de los ferrocarriles, contando la importancia que tuvieron los ferrocarriles en el Chaco. Ser ferroviario no es solo un trabajo, es una identidad. Las familias crecían alrededor de los talleres, de las estaciones, de los ramales que atravesaban el monte. Me llamo José Vicente Casela, tengo 64 años, me jubilé hace 8 meses, 9, en sección mecánica. Trabajé también en vía y obra. Y el Belgrano Carga es muy importante para el sistema carga, ¿viste? Un tren te lleva miles de toneladas. Y acá en Resistencia, por ejemplo, se está transportando madera que vienen de Misiones, de Corrientes, las transportan a Jujuy. Y cada tren lleva 50 vagones. Después cemento, carbón, el puerto de Barranquera. Los trenes de Chaco estuvieron trazando las vías de los caminos de toda la provincia. Al inicio, esta fue la línea, la Ferrocarril Santa Fe fue la primera que llega al territorio desde las líneas nacionales. Llega la primera estación que se crea es la de La Sabana, en el sur de la provincia, y desde La Sabana llega Resistencia en 1905, con la creación de esta estación. Las líneas ferroviarias pretendían llegar desde el puerto de Barranqueras hasta Metán, en Salta, atravesando toda la provincia. Surgen estos ferrocarriles, o comienza la historia de los hierros en la provincia para la explotación agroforestal, para sacar al monte, al quebracho del monte, para su utilización. El tanino que tiene el quebracho era muy importante, es muy importante en la industria taninera. El tren dio el paso a la creación de los pueblos en Chaco. Gran parte de los pueblos que hoy están atravesando, que están instalados en la provincia, surgieron a partir del ferrocarril. Llegaba las vías del ferrocarril y de ahí surgían cada uno de los pueblos. Cada pasajero tiene una historia. Una mujer que visita a su familia en otro pueblo, un joven que va a trabajar, un anciano que recuerda cuando el tren era el corazón del barrio. Todos comparten el mismo destino, seguir adelante. En las estaciones las vidas se cruzan, gente que sube, gente que baja, saludos que se repiten como ritual. Soy Melissa, viajo todos los viernes a Puerto Tirol, a mi casa de campo. Soy usuaria frecuente del tren. Lo elijo porque me queda muy a mano, ya que el otro medio de transporte me queda 5 kilómetros de mi casa, entonces es la razón por la que yo elijo el tren. Yo creo que el tren cumple una función social muy importante para todos los que vivimos pasando la vía, todos los que conocen
Tirol por lo menos saben que después de la vía también hay gente que vive ahí. Hay gente que va todos los fines de semana, pero también hay gente que va y viene cotidianamente y es realmente importante la diferencia de la distancia que hay desde el barrio, que son 4 cuadras, hasta General Donovan, o 5 kilómetros hasta el centro. Pero sí, muchos pueblos de Chaco surgieron a partir de la avenida del tren. Y esto genera una importancia económica, social, cultural en la provincia, porque a partir del tren también llegan familias que se instalan en los territorios, las estaciones eran parte de esa vida cotidiana. Cada uno de estos pueblos, a partir de la estación del tren, surge la traza de cada una de las ciudades y pueblos del Chaco. Y los recorridos que hacen son, por ejemplo, Resistencia, este tren que lleva madera, viene hacia hasta Salta, de ahí de Salta, porque nosotros tenemos vía hasta Salta. Y después los transportan en camión a Jujuy. La principal actividad económica por la que llegan los ferrocarriles al Chaco es la explotación forestal. El quebracho chaqueño tiene en su formación química, es especial para el tanino que se extrae del quebracho, es muy bueno para el trabajo con el cuero y tiene gran importancia. A eso se dedicó la principal actividad económica vinculada a los ferrocarriles fue la explotación forestal. Y de alguna u otra manera sigue siendo la explotación forestal el motivo de circulación de los trenes en la provincia. Yo uso las dos combinaciones, de Resistencia a Cacuí y de Cacuí cambio de formación y voy a General Donovan, que es el tren de los Amores. Entonces hay una diferencia muy grande entre el pasajero que sigue hasta Puerto Tirol y la gente que cambia de formación. La gente que cambia de formación es la mayoría gente del interior que viene y hace Resistencia a sus compras para su negocio o mercadería. Así que sí, la verdad que noto que hay dos tipos de pasajeros. Uno que usa para ir y venir del trabajo y otro que viene a la capital. El rol que cumplen los trenes, tanto en su primer momento, a principios del siglo XX, como ahora, es poder unir localidades que solamente se unen por el tren. Familias que se pueden ir a visitar a través del viaje en tren, ciudades que solamente están unidas por vías. Y también era venir a la ciudad en tren, poder abastecerse en la ciudad y poder regresar a los pueblos, a las ciudades de otras localidades con lo que había en la capital de la provincia. Si el servicio dejara funcionar sería una pena, porque cuando esto pasó anteriormente, los que vivimos ahí en esa zona de El Descanso o los barrios que están afuera del centro, teníamos que trasladarnos, y es mucho tiempo de esos barrios hasta Tirol Centro, y sobre todo la importancia es de los días de lluvia o cuando se desborda la laguna que no se puede pasar, se corta el camino de la ciudad para los barrios. Entonces eso es lo más importante para mí de este tren. Hoy la provincia está atravesada por 3 ramales que funcionan con pasajeros, 2, uno que va de Vilelas a Tirol y otro que va de Saspeña a Chorotis. Esos llevan pasajeros. Y también el sentido es absolutamente social, el de poder vincular cada una de esas poblaciones a través de las vías, y que se continúe ese recorrido es vital para cada uno de esos pueblos. Los desafíos son de los gobiernos, que siempre los sostuvo la unión, hizo fuerza, la unión ferroviaria, el gremio de nosotros, para que esto siga adelante. Pero hay algo de mucho orgullo en el trabajo ferroviario. Los trabajadores ferroviarios tienen una vinculación muy emotiva a su trabajo en las vías y con los coches, y sobre todo con mantener el servicio
que es sustancial no solamente para sostener su trabajo, sino para seguir sosteniendo la unión de esas localidades y sobre todo para lo que significó el tren en esas familias ferroviarias, que no solamente significaba una fuente de trabajo, sino que muchos de los trabajadores ferroviarios tenían su casa a partir del trabajo en las estaciones, se le otorgaba casa, la familia tenía posibilidades de prosperar. Desde mi punto de vista, estaría muy bueno que las autoridades apoyen este medio de transporte. Sí, siento que no se le da la importancia que se merece, no solo para lo urbano. Mucha gente del interior que se conecta porque la diferencia que hay de precio para la gente que es del interior, que puede ir y venir por menos de 10.000 pesos en tren, la verdad que hay una diferencia grande. Localidades como Vilelas, por ejemplo, yo soy de Vilelas y voy a Tirol, nunca más conectaron, nunca más volvió el tren a Vilelas. Y pasaron muchos años y estaría bueno que el gobierno apoye que las localidades se puedan conectar por tren. Sí, proyectos hay, pero a veces no se cumplen los proyectos. Son muchas promesas que hacen los gobiernos. A mitad del siglo pasado, cuando el tren deja de funcionar activamente y comienza más un traslado por rutas de la mercadería, de la producción, muchos de los ramales, muchas de las estaciones del ferrocarril dejan de funcionar y con eso, como dado el inicio de esos pueblos por el ferrocarril, también se le propone un fin a esos pueblos con la salida de los trenes, con el fin de los trenes en esas localidades, con el fin del paso del tren en las localidades, también se pierden esas localidades, esos pueblos que surgieron a partir del tren. Es muy paradigmático lo que pasó en Charaday. Charaday es una población acá en Chaco, muy cerquita de Resistencia, pero que solamente se llega por tren y que en esa localidad funcionaba talleres mecánicos del ferrocarril y que se perdió la fuente de trabajo principalmente y las familias tuvieron que emigrar de esa localidad, quedando muy poquita población, pero que hoy se sigue comunicando por el tren que llega a esta localidad, Charaday. Un pueblo absolutamente ferroviario que fue desmantelado económica y socialmente cuando se alejó el tren. Hoy, el sistema ferroviario del Chaco sigue funcionando, aunque en un contexto muy distinto a lo ocurrido en otras épocas. Gran parte de la red de cargas del norte argentino es operada por Trenes Argentino Cargas, una empresa estatal creada en 2013 para administrar las principales líneas ferroviarias destinadas al transporte de mercaderías. Esta red conecta las provincias del norte con los puertos de la hidrovía del río Paraná. En el Chaco, los trenes continúan transportando producción regional. Una de las cargas más frecuentes es la madera de pino, proveniente de Misiones, que llega a Resistencia en camiones y luego se encargan en vagones ferroviarios para ser trasladada hacia plantas industriales del norte del país. En el viaje de regreso, los trenes traen cemento que abastecen a distintas localidades de nuestra provincia. Las vías, si bien se encuentran actualmente en condiciones operativas, aún requieren inversión para mejorar su capacidad. La renovación de rieles permitiría utilizar locomotoras más potentes y trenes con mayor cantidad de vagones. En estos últimos años también hubo cambios dentro del sistema. Muchos trabajadores dejaron su puesto mediante retiro voluntario o jubilaciones anticipadas. De hecho, hay varias áreas que comenzaron a funcionar con plantillas de personal más reducido. Durante la pandemia, los trenes siguieron circulando, con menos empleados, debido a que muchos trabajadores
eran población de riesgo. Esa situación terminó influyendo en la reorganización posterior del sistema. Al mismo tiempo, el ferrocarril argentino atraviesa un nuevo debate sobre su futuro. El gobierno nacional inicia el proceso para avanzar en la privatización o concesión de la empresa Belgrano Cargas y Logística, que administra gran parte de la red ferroviaria de cargas del norte del país. La propuesta plantea que empresas privadas operen el servicio mientras que la infraestructura seguiría siendo propiedad del Estado. Este proceso genera expectativas de inversión, pero también preocupación. Los trabajadores recuerdan lo ocurrido durante la década de 1990, cuando numerosos servicios ferroviarios fueron privatizados durante el gobierno de Carlos Menem. Durante la realización de este documental, también se intentó entrevistar a personal activo de Trenes Argentinos, empresa que opera servicios ferroviarios en distintas regiones del país, pero esto no fue posible. Las respuestas recibidas fueron siempre similares: tenemos prohibido dar entrevistas. En un contexto de recortes de personal y posibles cambios en la gestión del sistema, muchos trabajadores prefieren no hablar públicamente. Mientras tanto, el tren sigue circulando. En algunas ciudades compite con otros medios de transporte, pero en muchas localidades del interior continúa siendo una alternativa accesible para trasladarse o mover producción. El futuro del ferrocarril en el Chaco dependerá de decisiones de inversión, infraestructura y gestión. Los rieles siguen tendidos y el rumbo que tomen todavía está por definirse. Y el futuro tiene que ser como dependemos hasta ahora está nacionalizado todavía. Dependemos de los gobiernos y como hay que renovar las vías, hay que invertir en esto y ahí se va a ver el futuro. Hoy lo que llega a Charaday es el SOPSE, porque no tiene unión de otra forma. El tren sigue siendo un recuerdo absolutamente vivo en muchas personas. Muchas de las personas que hoy ya superan los 60, 70 años tuvieron la posibilidad de viajar en tren. Muchos claramente lo utilizan en la actualidad, pero hay un recuerdo nostálgico en relación a los trenes, de la posibilidad de reencontrarse con la familia, de poder ir a visitar a personas en otras localidades que no sea la capital de Resistencia. Hay un recuerdo nostálgico y hay un recuerdo muy presente de los trenes. Cuando tuvimos la posibilidad de inaugurar esta sala, llegaron a la sala muchas de las personas que utilizaron esos trenes o utilizaron esta estación de alguna u otra manera, y el recuerdo está muy presente, y sobre todo presente la necesidad de la utilización de los trenes, de que esos trenes continúen en actividad, de que esos ramales continúen en actividad, y tenerlo al tren como una vía de comunicación presente y que sea activa. Y dentro de todo nosotros tuvimos, las mejores épocas fueron las de Kirchner. Estamos mal. Tendrían que darle más importancia al ferrocarril, porque es una fuente de trabajo y mucha gente quedó fuera de su trabajo. De tantos viajes que hice, una anécdota que tengo es que me fui a querer volver al centro de Tirol, a la estación Puerto Tirol, y no venía, y el tren suele ser muy puntual, entonces me extrañó. Bueno, mientras esperaba entro a Instagram y veo que se había descarrilado el tren, la formación que estaba viniendo, así que nunca iba a llegar, y tuve que pedirle a mi papá que me lleve hasta Resistencia. Pero fuera de eso nunca me pasó nada grave,
sí intentos de cascotear la formación, pero siempre está el inspector y gente del tren dando vueltas, así que eso me hace sentir segura, pero fuera de eso no tuve nunca una experiencia grave ni una experiencia peligrosa. La comunicación ferroviaria funciona en muchas partes del mundo. Nuestro país fue una de las redes más grandes de Latinoamérica, más de casi 40.000 kilómetros de territorios unidos por vía. Era un circuito que estaba activo, que vinculaba mucho al país y que daba la posibilidad a muchas de las personas de, por ejemplo, irse a la capital o irse a centros de vacaciones con costos muy accesibles. Y la posibilidad que tenemos de traer de vuelta a los trenes o lo que fue el inicio de los trenes a estos recuerdos que vienen a nuestra memoria, sino con la importancia que tuvieron los trenes en todo el país de ser un vínculo entre territorios de modo accesible y de tener la esperanza de que esos trenes vuelvan a ser parte de nuestro territorio y de nuestra vida cotidiana, de poder decir, me voy a Mar del Plata en tren y que sabemos que el destino es una aventura, pero el viaje en tren es la aventura en sí, el poder destacar eso también. Está funcionando ahora un tren solidario, que eso lo puso Cristina. Y la gente necesitada viaja mucho. Como todos los espacios patrimoniales, este es un espacio patrimonial en el que queremos mantener una memoria activa en lo que fue la producción de nuestro territorio, la producción sociocultural de nuestro territorio. Los trenes acompañaron a la conformación de pueblos, de ciudades en toda la provincia, y a través de esta sala contamos eso, de cómo llegaron los trenes, por qué llegaron y qué hicieron esos trenes, qué hicieron esos ramales en toda la provincia. Y sobre todo queremos seguir contando las historias de los y las ferroviarias que mantuvieron viva la esencia del tren en la provincia. Habría que darle más importancia al tren, más de carga. El sol cae sobre las vías, el tren se aleja, dejando atrás un rastro de polvo y recuerdos. Su silbido se pierde en la distancia, como un adiós que nunca termina. Pero no es el fin, es una pausa, una respiración más del tiempo. El Belgrano Carga es mucho más que un tren, es memoria, identidad y resistencia. Un testigo de lo que fuimos y de lo que aún somos. Cada viaje es un acto de fe en el movimiento, una manera de seguir adelante sin olvidar de dónde venimos. Mientras haya rieles, habrá caminos que nos unan, y mientras alguien lo recuerde, el tren del norte nunca dejará de andar. Y yo digo que esperemos, aguantemos hasta que se vaya este gobierno.